En el tutorial de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda mantita. El punto que usé para tejer esta mantita es el punto conchitas entre D. Está súper fácil de tejer, espero que les guste. También les voy a enseñar cómo tejer la orilla. Esta orilla ustedes la pueden aplicar también en cualquier manta, ya que está bien fácil de hacer. Ahora, para tejer esta mantita yo usé un gancho de 5.5 milímetros con una lana número 4 de un grosor de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden tejer su mantita usando cualquier número de gancho con cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada. Para mi mantita yo usé un total de 700 gramos y la medida de la mantita ya terminada mide aproximadamente 89 centímetros por 89 centímetros. Ustedes pueden hacer su mantita más grande o más pequeña usando el múltiplo de 6 más 1. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para tejer esta mantita voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ahora ustedes pueden usar cualquier lana, bien sea una lana gruesa o delgada, con cualquier número de gancho. También pueden tejer esta mantita más grande o más pequeña. Al final del video yo les voy a dejar la medida de la mantita ya terminada, así es que asegúrense de ver ahí por si quieren hacer su mantita más grande o más pequeña de la que yo les voy a mostrar aquí. Pues bueno, aquí para empezar tengo un total de 121 cadenas. Si ustedes quieren hacer su manta más grande, entonces pueden agregar más cadenas en múltiplos de 6 más 1. Bueno, aquí para empezar, en la segunda cadena después del gancho, esta que está aquí, voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora me voy a saltar una cadena y en la siguiente cadena voy a hacer una conchita. Cada una de estas conchitas va a consistir de 4 puntos altos. Ahí está, tengo 2 puntos altos, 3, 4, una cadena, me voy a saltar 2 cadenas, 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer un punto bajo, cadena, me salto 2 cadenas, 1, 2 y en la tercera cadena voy a hacer una conchita. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta primera vuelta. Una cadena, me salto 2 cadenas y en la tercera cadena voy a hacer un punto bajo, una cadena, me salto 2 cadenas y en la tercera cadena una conchita. Una cadena, me salto 2 cadenas y en la tercera cadena un punto bajo, cadena, y luego lo mismo, me salto 2 y en el siguiente una conchita. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta primera vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, tengo un total de 20 conchitas. Ahora aquí para terminar voy a hacer una cadena, tengo las últimas 3 cadenas y en la última cadena aquí al final vamos a hacer un punto bajo. Y así termino esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, en cada una de las conchitas, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos 4 puntos altos. En los primeros 2 puntos altos vamos a hacer un punto alto, enredarse por frente. Una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Ahora, si ustedes quieren que la manta les quede un poco más cerrado, entonces lo que pueden hacer es, en lugar de hacer la cadena aquí de separación, nada más hacer 4 puntos altos, enredarse. Y así les va a quedar un poco más cerrado el punto, pero yo voy a hacer la cadena. Bueno, tengo la siguiente conchita, voy a hacer 2 puntos altos, enredarse por frente, una cadena, 2 puntos altos, enredarse por frente. Y así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen y nos vemos al final.
Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de los puntos en realce. Bueno, aquí para terminar tenemos este primer punto bajo que hicimos en la primera vuelta. Ahí vamos a meter el gancho y vamos a terminar con un punto alto. Y así terminamos la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo, una cadena. Tengo la primer conchita, tengo el espacio de cadena aquí. Adentro vamos a hacer una conchita de 4 puntos altos. Si ustedes no están haciendo el espacio de cadena, cuando hacemos aquí los puntos en realce, nada más van a hacer 2 puntos altos a cada lado y en medio van a hacer su conchita. Y este hueco aquí les va a quedar un poco más pequeño. Bueno, aquí voy a hacer una cadena, en medio de las conchitas hacemos un punto bajo, cadena, y adentro del espacio de cadena de la siguiente conchita hacemos una conchita. Una cadena, en medio de las conchitas hacemos punto bajo, cadena, y adentro del espacio de cadena de la siguiente conchita, una conchita. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta vuelta número 3. Y de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. Bueno, continúen. Nos vemos al final de esta vuelta número 3 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Aquí para terminar hice la última conchita y tengo una cadena. Cuando terminemos esta vuelta, aquí en la segunda cadena vamos a terminar con un punto bajo. Y ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, como les había dicho, de aquí en adelante vamos a repetir estas 2 vueltas. Así es que para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta me toca repetir la vuelta de los puntos en realce, así es que aquí tengo la primera conchita. En los primeros 2 puntos altos hacemos 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Lo mismo en la siguiente conchita, 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para el resto de esta vuelta. Para terminar esta vuelta, aquí al final, aquí encima de este último punto bajo van a hacer un punto alto y luego van a hacer una cadena, girar y hacer un punto bajo encima de ese último punto alto y van a repetir la vuelta de conchitas, que es esta vuelta que acabamos de terminar. Y así vamos a continuar repitiendo las 2 vueltas. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer de aquí en adelante, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, he hecho un total de 65 vueltas aquí para mi mantita. Miren, cada una de estas rayitas aquí cuentan como 2 vueltas más una vuelta que tengo aquí. Tengo 65 vueltas. Ahora, me está midiendo de largo 32 pulgadas, que son más o menos 81.5 centímetros, y de ancho también mide igual, 81.5 centímetros, que son más o menos 32 pulgadas. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, vamos a trabajar puntos bajos aquí en la orilla. Estoy al lado derecho, mi última vuelta fue al lado derecho, así es que voy a continuar aquí en esta esquina hacia abajo. Ahora, lo importante aquí, no hay una manera exacta de hacer esto, lo importante es de que cuando ustedes hagan sus puntos bajos, les quede el mismo número de puntos bajos que vamos a tener aquí a este lado, ustedes lo van a hacer aquí, el mismo número de puntos bajos. Y igual para la parte de arriba con la parte de abajo, siempre hagan el mismo número de puntos, así no les va a quedar un lado muy grande o el otro lado muy corto. Así es que asegúrense de hacer eso. Pues bueno, aquí para empezar voy a hacer una cadena y aquí está el último punto bajo que hice para terminar esta vuelta. En este espacio voy a hacer un punto bajo. Ahora aquí vamos a ver cómo nos queda mejor. Miren, aquí tenemos 3 cadenas, así que en este espacio de cadena aquí voy a hacer 2 puntos bajos. Y en el espacio de punto bajo, que es este, voy a hacer 1. Así es que voy a continuar 2, 1, 2, 1, 2, 1 hasta llegar aquí a la primera esquina. Continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer estos puntos bajos. Aquí a la orilla tengo un total de 97 puntos bajos. Ahora cuando hagamos el otro lado, el otro costado, vamos a tener 97 puntos bajos. Ahora aquí tengo la primera esquina. Este es un punto de cadena que está aquí. En esta esquina aquí, que es la primera esquina, voy a hacer un total de 4 puntos bajos. Tengo 2, 3, 4. Ahora aquí en la parte de abajo tenemos 2 cadenas, luego 1, 2, 1, 2, 1. En cada uno de estos espacios de 2 cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos. Y aquí donde tenemos esta conchita, en este espacio de cadena, hacemos 1. Y luego 2 en el siguiente espacio, porque recuerden que dejábamos 2 cadenas de separación entre punto bajo y conchita. Así es que vamos a hacer los puntos bajos ahí y en este espacio de cadena también donde está el punto bajo. Y así vamos a continuar hasta llegar a la segunda esquina. 2, 1, 2, 1 hasta el final de este lado. Continúen y nos vemos en la segunda esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos de la parte de abajo. Tengo un total de 118 puntos bajos. Ahora aquí el siguiente punto es un punto de esquina. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer puntos bajos en esta otra orilla. Aquí vamos a tener el mismo número de puntos bajos que tenía al otro lado. En el otro lado yo hice 97 puntos bajos. Así es que vamos a hacer lo mismo. Así es que aquí para empezar en este primer punto bajo voy a hacer 1. Luego tenemos un punto alto, voy a hacer 2. Luego 1, 2, 1, 2 y así hasta llegar a la tercera esquina. Continúen así, nos vemos allí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos aquí a esta orilla, tengo 97 puntos bajos. Ahora aquí miren, en este punto bajo, ahí en esta esquina, que es la tercera esquina, voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Ahora tenemos aquí esta vuelta de conchitas. Tenemos una cadena, punto bajo, cadena y luego conchita. Así es que aquí miren, en estos 4 puntos altos vamos a hacer un punto bajo encima de cada uno. Ahí está. Ahora miren, en medio de cada conchita tenemos un punto bajo y hay un espacio de cadena. En los espacios de cadena es donde vamos a hacer un punto bajo, pero no vamos a hacer nada en el punto bajo, solamente en los espacios de cadena. Así es que a un lado de cada conchita vamos a hacer los puntos bajos y de nuevo tenemos la siguiente conchita. Vamos a hacer aquí 4 puntos bajos. Ahí están, y en los espacios de cadena, punto bajo, y en el siguiente, punto bajo. Y ahí está, así es como vamos a continuar hasta llegar aquí a la cuarta esquina. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos bajos de la parte de arriba. Tengo un total de 118 puntos bajos, que es el mismo número de puntos bajos que tengo en la parte de abajo. Ahora miren, en este espacio aquí al final era un punto bajo. Allí voy a hacer mis 4 puntos bajos al modo de formar la cuarta esquina. Ahí está. Ahora para terminar esta primera vuelta, encima del primer punto bajo voy a hacer un punto deslizado y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, de nuevo les voy a decir el número de puntos que tenemos. Para arriba y abajo tenemos 118 puntos bajos. A los lados tenemos 97 puntos bajos. Ahora en cada esquina tenemos 4 puntos bajos. Bueno, ahora para la segunda vuelta, aquí vamos a hacer 2 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto. Ahora, en cada uno de estos puntos vamos a hacer puntos altos. Vamos a empezar aquí en esta orilla hasta llegar a la primera esquina. Así es que continúen, nos vemos aquí. Esta es la primera esquina para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos altos aquí a este costado. Tengo un total de 97 puntos altos. Ahora aquí, miren, tenemos la primera esquina, tenemos 4 puntos bajos. Ahora, esto es lo que ustedes van a hacer en cada una de las esquinas. En el primer punto bajo van a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. En el segundo y tercer punto bajo van a hacer 4 puntos altos.
están 2, 3, 4. Lo mismo en el tercer punto bajo. 1, 2, 3, 4. Y en el cuarto punto bajo hacemos 3 puntos altos. De pronto van a pensar que hay demasiados puntos bajos, puntos altos aquí, pero no se preocupen, que ya van a ver que cuando hagamos la siguiente vuelta todo esto va a quedar bien. Así es que aquí miren, en el primer punto bajo hicimos 3. En el segundo y tercer punto bajo hicimos 4. Ahí están los 4. Y en el cuarto punto bajo hicimos 3. Así es que aquí tenemos un total de 14 puntos bajos. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí, en esta esquina, en cada una de las esquinas que quedan. Y el resto nada más van a hacer un punto alto encima de cada uno de los puntos bajos hasta que lleguen a la siguiente esquina, donde van a hacer lo mismo que les acabo de mostrar aquí. Continúen así, terminemos de hacer esta segunda vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Si contamos cada uno de los puntos altos, no incluyendo estas dos cadenas que hicimos al inicio de la vuelta número 2, tengo un total de 486 puntos. Ahora lo que voy a hacer por una vuelta es cambiar de color de hilo. Voy a usar este color rosa, así es que aquí si ustedes no están cambiando de color de hilo, nada más van a hacer una cadena y luego el resto es lo mismo. Así es que yo voy a cambiar aquí de color de hilo, voy a deshacer ese punto deslizado, voy a meter el gancho una vez más y voy a jalar una lazada con los dos colores, con el blanco y con el color rosa. Esto nada más lo voy a hacer por una vuelta con este color rosa. El color blanco lo pueden dejar ahí pendiente para cuando terminemos en la vuelta número 4 vamos a continuar con el color blanco. Bueno, aquí para la vuelta número 3 con el color rosa voy a hacer una cadena. Y aquí lo que voy a hacer es, miren, en este primer punto alto que está aquí, que es el mismo donde nos unimos, voy a hacer un punto alto, enredarse por frente. En el siguiente, punto alto, enredarse por detrás. En el que sigue, punto alto, enredarse por frente. Y en el que sigue, punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar por todo alrededor, alternándome entre un punto alto, enredarse por frente y uno por detrás. Uno por frente, uno por detrás. Y esto lo vamos a continuar por todo alrededor. Cuando lleguemos aquí en las esquinas, estos puntos ustedes van a hacer lo mismo. Punto alto, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. No cambia nada cuando lleguen aquí. Así es que así vamos a continuar para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta. En esta vuelta hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora miren, para terminar esta vuelta lo que vamos a hacer es, yo voy a terminar aquí metiendo el gancho encima del primer punto alto y voy a jalar una lazada con estos dos colores. Así. Y voy a hacer un punto deslizado. Ahora, para el resto aquí de la orilla voy a continuar con el color blanco. Ya no voy a usar el color rosa. Si ustedes quieren alternarse entre una vuelta en un color y la otra en otro, lo pueden hacer, no pasa nada y lo pueden hacer así como les acabo de mostrar para cambiar el color de hilo. Yo, como les digo, voy a continuar con el color blanco nada más. Así es que aquí voy a hacer una cadena y empezando aquí, miren, en este primer punto que está enredarse por frente, voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente. El que sigue, punto alto, enredarse por detrás. El que sigue, punto alto, enredarse por frente. Estos puntos se van a trabajar así como se presentan. En la vuelta anterior hicimos los puntos altos, enredarse. Así es que en esta vuelta se van a trabajar de igual manera. Y así vamos a continuar para el resto de la orilla. Vamos a repetir esta vuelta.
siempre de aquí en adelante por todo alrededor, y los puntos los trabajan así como se presentan. Si están en realce por frente, se trabajan en realce por frente. Si están en realce por detrás, se trabajan en realce por detrás, y todos van a ser puntos altos. Bueno, para terminar esta vuelta, ustedes se van a ir aquí encima del primer punto, se van a unir con un punto deslizado con el mismo color blanco, luego van a hacer una cadena y van a repetir exactamente lo mismo. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para mi orilla, pero continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer la orilla. Tengo un total de 7 vueltas, incluyendo la primera vuelta que hicimos de puntos bajos. Si ustedes quieren hacer esta parte tal vez aún más ancho, aquí todavía les permite esta parte aquí que puedan hacer tal vez 1 o 2 vueltas más. Más de 2 vueltas yo creo que no es conveniente, porque si no esta parte se va a comenzar a enrollar. Pero así como está, creo que está bien, porque le vamos a hacer una vuelta más. Ya aquí corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada. Terminé la vuelta número 7 aquí uniéndome al inicio con un punto deslizado. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar de gancho. Vamos a usar un gancho de 4.5 milímetros. Así es que lo que vamos a hacer es, yo voy a usar esta lana, que es la misma que usé aquí en este color rosa, y le vamos a dar vuelta así. Así es que esta es la parte de atrás de la mantita. Así es que aquí, miren, nos vamos a ir en la parte de atrás y justamente donde terminamos, miren, aquí está donde terminamos haciendo el punto deslizado. En este espacio, aquí voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada con el color rosa y aquí vamos a hacer 3 cadenas. Miren, 1, 2, 3. Ahora me voy a saltar 1, 2 y en el tercer espacio, que es no encima del punto, sino que en medio de estos 2 puntos, en este espacio, vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas, un punto bajo en este mismo espacio. Otra vez más, 3 cadenas, me salto 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, me salto 1, 2 y en el tercer espacio, que es hacemos lo mismo, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer para esta última vuelta. Así es como se mira por el lado revés y así es como se mira por el lado derecho. Ahora me gusta hacer esta vuelta así al lado revés para que el lado derecho se mire más definida aquí las cadenas. Y miren qué lindo se mira. Bueno, así vamos a continuar por todo alrededor. Así es que terminamos de hacer esta vuelta. Luego vengo y les muestro ya la mantita terminada. Nos vemos entonces. Ok, estoy aquí al final de esta última vuelta. Miren, aquí al final nada más hice un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y luego aquí tengo estas 3 cadenas que hicimos al inicio. A un lado ahí voy a jalar esta lazada así y hacer un punto deslizado. Ya corté el hilo y voy a pasar el hilo por esta última lazada para que esta parte aquí quede muy bonito el terminado. Y miren, así es como se mira. Ya la mantita está terminada. Me encanta. Miren qué preciosa está esta orilla. Bueno, ahora aquí está. Miren la mantita. Aquí en esta esquina le agregué un moñito. Estos moñitos son bien fáciles de hacer. Nada más hice un moñito y luego hice otro con este listón más delgado, y luego en el centro le agregué una florcita. Y miren qué lindo está la mantita, muy fácil esta orilla, pero está preciosa. Ya les mostré esta misma orilla en una mantita para varoncito. En lugar de hacer aquí estos piquitos así, pueden hacer nada más 3 cadenas. Aquí en la caja de información les voy a dejar esa mantita que hice con la misma orilla, pero para una mantita para varoncito, y queda muy bonito si ustedes no quieren hacer estos piquitos. Pero en mi opinión creo que está preciosa. Lo pueden hacer para niños y niñas, no pasa nada. Y bueno, miren, aquí está. Esta es la mantita con el punto 3D. Ahí está, está preciosa. Estas son conchitas en 3D. Se mira bien bonita esta manta, me encanta. Bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, me está midiendo
la mantita ya terminada mide 35 pulgadas por 35, que son más o menos 89 centímetros por 89 centímetros. Ahora, ya en mi canal tengo muchos videos con este punto, el punto 3D, tengo chaquetitas, tengo cubre pañales, tengo también unos zapatitos. También aquí en la caja de información les voy a dejar esos paso a paso, y me están dando un poco de ganas de hacer un suétercito para que haga conjunto con estos colores, así es que estén pendientes de eso también. Y bueno, aquí está ya la mantita ya terminada, ya les di las medidas. Ya saben, si ustedes quieren hacerla más grande o más pequeña del tamaño que yo les acabo de dar, el tamaño que les di incluye ya aquí la orilla. Pueden hacerlo, el múltiplo es de 6 más 1, así es que pueden hacer su cadena más largo, pero creo que el tamaño que mi mantita me ha quedado está perfecto, no está muy grande ni está muy pequeña. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo siempre, nos vemos en el próximo, saludos.